Bueno, buenas tardes, doctora Olga, muchas gracias. Me tocó antecitos de la hora feliz, entonces voy a tratar de ser sucinto y al grano. Cuando pensamos en el tema, hablábamos de actualidad y nos preguntábamos qué puede ser, de qué hablamos, ¿cierto? La actualidad puede ser por el momento del año en que estamos o puede ser por cosas nuevas que han ocurrido a finales del año pasado o durante el segundo semestre del año pasado. La idea es que vamos a hacer un poco de las dos. Vamos a hablar primero de lo que son las reuniones ordinarias de accionistas. Esto muchas veces lo vemos en el día a día, lo vemos todos los años, aprobamos los estados financieros, los presentamos y hacemos, digamos, las obligaciones que creemos recordar que están dentro de estas. Y creo que valdrá la pena escuchar algunos tips prácticos que tenemos preparados y que los ayudarán a no cometer algunos errores que pueden generar algunos riesgos. Y lo segundo es un tema de conflicto de intereses que existe desde la ley 222 de 1995. Sin embargo, en el segundo semestre del año pasado salió una norma que desarrolló el conflicto de interés y trae unas presunciones que creo son muy importantes. Entonces, para todos ustedes, quisiera empezar por el tema de hablar de los administradores, ¿cierto? Ustedes todos o son administradores o están cercanos a algún administrador. Y en este orden de ideas nos dice la ley 222 de 1995 en su artículo 22 que los administradores son el representante legal, el liquidador, el factor y los miembros de juntas directivas. Esta ley trata de, que esto es una reforma, digámoslo así, al Código de Comercio, que decimos qué tenemos que ver con esto. Y como administradores, una de las principales actividades que tenemos que hacer es anualmente antes del 31 de marzo, como dice el artículo 422 del Código de Comercio, la reunión ordinaria de accionistas, ¿cierto? En esta reunión ordinaria de accionistas tenemos que tratar temas, no sé si usted está sonando, tenemos que tratar temas particulares como son la aprobación de los estados financieros, como son la distribución de utilidades, siempre muy importante, así no se vayan a distribuir utilidades, decir, venga, vamos a tocar este punto en el orden del día, vamos a distribuir o no vamos a distribuir y vamos a cumplir con todo lo que nos dice este artículo 422, la designación de los funcionarios de la compañía, por ejemplo. Sin embargo, hay unos principales retos en las asambleas de accionistas que son, primero, pongámosles atención. Muchas veces en las asambleas de accionistas o directamente los accionistas no atienden o no las hacemos de verdad, pero nosotros como personas cercanas a los administradores o administradores que somos, para nuestra responsabilidad es muy importante reuniones efectivas donde se nos den las directrices de cómo vamos o hacia dónde vamos con la sociedad, qué es lo que tenemos que hacer. Eso hace unos principales retos que son, primero, la participación activa, 2, la toma de decisiones estratégicas, a esto me refería hacia dónde va la sociedad, cuáles son los lineamientos que yo tengo como administrador que debo seguir, y tercero, el cumplimiento normativo. Muchas veces y en la práctica encontramos la gran mayoría de las sociedades en Colombia son sociedades del tipo de las SAS. Estas sociedades muchas veces los abogados cuando cogieron y las hicieron por primera vez o las transformaron de otros tipos societarios, dejamos en los estatutos, que es el contrato social, obligaciones como por ejemplo la reserva legal. Ahí hay un error, esto no es una reserva legal, puesto que la SAS pues, no tiene obligación legal de tener reserva. Sin embargo, nosotros no sé cuántas veces hayamos leído los estatutos que tenemos de nuestras sociedades y tenemos una norma, un contrato que es ley para las partes y no estamos haciendo la reserva pensando que las SAS no están obligadas. Si estamos en otro de los tipos societarios, perfectamente pues debemos cumplir con los mandatos legales, como es el tema de las reservas. Lo mismo ocurre pues con distintas normas estatutarias que tenemos que tener ahí planteadas y que tenemos que cumplir. Hay una obligación, hay un riesgo muy importante para los que no le ponemos la debida atención a las reuniones ordinarias, que es las reuniones de derecho propio. Este es un riesgo que rara vez se materializa, pero que cuando ocurre es caótico,
y es que yo como representante legal estoy muy ocupado terminando todo lo que tenemos que hacer, que el cierre, que las nuevas obligaciones legales, contables, tributarias, todo lo que tenemos en el día a día. Y hay veces se nos olvida hacer la citación de la asamblea y no la hemos hecho, y veo mucho cuando hacemos revisiones de empresas, asambleas ordinarias de junio y julio y hacemos como esta subsanación de lo que ocurrió. Pero el riesgo es, la norma nos dice, el Código de Comercio, que si los accionistas no tuvieron esta reunión ordinaria hasta el 31 de marzo del año, o lo que digan los estatutos, el 1 de abril a las 10 de la mañana se pueden reunir por derecho propio, así no esté el accionista mayoritario, y podrá tomar decisiones sobre la sociedad. Se han visto muchos casos donde se pierde el control, se toman decisiones que en el fondo terminan impactando de manera material a la sociedad y cambia el rumbo de directamente el destino de hacia dónde va la empresa. Esto, volviendo al tema de los administradores, es un error por parte del representante legal en el sentido de que debió haber hecho la convocatoria, y si se le pasó puede inclusive ser removido por los socios que estén directamente, o accionistas en esta reunión de derecho propio. Otro error que se ve normalmente es, no siempre, pero somos muy tranquilos y ocurre que hacemos reuniones ordinarias, pero utilizamos la figura de la reunión universal. Por las distintas razones que pueden ser del día a día, no se hace la convocatoria, o por simple facilidad. Se reúnen los accionistas en el caso de las sociedades de acciones, o los socios en el caso de las sociedades de personas, y dicen, voy a hacer la reunión ya acá sin convocatoria, no hay ningún problema. Entonces ponemos allá a los abogados en el título reunión universal. Esto no debería ocurrir, porque aquí estamos yendo en contra del derecho de inspección, porque los accionistas no tuvieron tiempo y los administradores no cumplieron con su responsabilidad de mostrarle los documentos sociales a los accionistas para que puedan hacer su debida diligencia. Esto en últimas puede eventualmente desencadenar en una nulidad de la reunión y generar un impacto negativo para la sociedad. ¿Qué informes se deben rendir en la asamblea de accionistas? Esto pasa lo mismo, no siempre tenemos en cuenta, o siempre tendremos en cuenta el revisor fiscal, porque el revisor fiscal siempre está y se hace notar y dice, venga, yo tengo que presentar mi informe, pero hay otro tipo de informes que estamos obligados a presentar y a tener dentro de la reunión ordinaria que muchas veces no vemos. Esto dependerá de las características de la sociedad, pero voy a explicar uno a uno porque creo que todos estos tienen una gran relevancia. El primero es el informe de gestión del representante legal. Todos ustedes como administradores, o los administradores que estén cercanos a ustedes, este es el momento del año donde le dicen a la sociedad y eventualmente a los terceros, venga, esto fue todo lo que yo hice el año pasado, estos fueron los compromisos, esto es el tema de cumplimiento, este es el tema de las obligaciones sociales, esto fue mi gestión. Y en ese orden de ideas, y eventualmente hay procesos judiciales como las acciones de responsabilidad, donde serán estos informes los que les darán al representante legal las herramientas para mostrar su gestión. Segundo, el informe del oficial de cumplimiento. Como ustedes pueden ver ahí, tiene un asterisco al lado. Esto lo hacemos porque no necesariamente el informe del oficial de cumplimiento va en una asamblea de accionistas. Dependerá si la sociedad tiene junta directiva o no tiene junta directiva. Sea en un lado o en el otro, pues el oficial de cumplimiento tiene un deber legal del capítulo 10 de la circular básica jurídica, donde le dice, venga, esto es lo que se ha hecho con el tema de ir en contra del lavado de activos, la financiación al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, o en el caso pues de evitar la corrupción y el soborno transnacional, en el caso del PTE. Creo que la actualidad nos ha mostrado que esto es una norma que el gobierno nacional, inclusive los pasados gobiernos también, han tenido como bandera a combatir, y que pueden ser procesos de mucho riesgo para la sociedad, y si no cumplimos con esta obligación podemos tener una de dos consecuencias: o sanciones en el tema de cumplimiento, en el tema que no estamos cumpliendo con la norma, o inclusive
problemas de eventualmente una intervención de unas supersociedades o un proceso de la fiscalía, donde tendremos que ver y mostrar nuestras pruebas de que estamos actuando de acuerdo a la ley. El tercero, el informe de revisor fiscal. Creo que este normalmente sí está en las asambleas, no voy a ahondar mucho en este tema. El cuarto es uno que no se ve. Nos dedicamos a los precios de transferencia de Andrés Felipe, pero por la parte legal decimos, ve, somos un grupo empresarial y tenemos una obligación desde 1995. Tendremos que rendir un informe de grupo donde se debe analizar las actividades que se hicieron con los vinculados y donde se debe decir si esas actividades fueron en beneficio propio o en beneficio del grupo o de un miembro del grupo por el cual tuvimos de pronto un rendimiento menor que no va del todo en interés de la sociedad. La verdad me atrevo a decirles que la mayoría de sociedades no tienen en cuenta esta obligación y es algo que podemos eventualmente tener una dificultad. Insisto, sea normativa, sea un proceso sancionatorio de la super o directamente un problema interno y estructural de la sociedad, en tanto no estamos trabajando en beneficio de la sociedad, sino de una tercera persona vinculada a la sociedad por ser parte del mismo grupo. El reporte anual de las BIC, esto ocurre pues para las sociedades de beneficio de interés colectivo, acá se debe aprobar para después ser enviado a la Superintendencia de Sociedades en el mes de mayo. Entró acá con los conflictos de interés y lo junto con el tema, lo uno al tema de las reuniones ordinarias, inclusive de las asambleas de accionistas, porque no necesariamente tendrá que ser tratado dentro de una reunión ordinaria, puede ser tratado dentro de una reunión extraordinaria. Sin embargo, como administradores es muy importante que tengamos en cuenta que desde el 2024 salió este decreto 46 del 2024, donde se dicen, venga, hay unas presunciones y hay una lista enunciativa de situaciones que se consideran conflictos de interés. Ya no es simplemente lo que hablábamos en la ley 222, en el artículo 23, en el numeral séptimo, donde se dice, venga, los accionistas tienen que actuar los administradores deben actuar de una forma leal, no pueden tener intereses en el mercado, sino que acá este decreto nos da una lista enunciativa. Con la enunciativa quiero decir, puede haber más situaciones de conflictos de interés, donde son situaciones o conductas que son consideradas como conflictos de interés. Esta lista empezamos, ¿qué más normal que ver que un contrato entre dos compañías vinculadas que es firmado por el mismo representante legal? Yo creo que eso es algo que todos vemos y nos llama la atención, y hasta hace relativamente poco decíamos, no, eso no tiene ningún problema, porque eso está en interés de la sociedad, de ambas sociedades, y no va a haber ningún conflicto de interés. Pues ya la norma nos dijo que sí lo hay. Si tenemos el mismo representante legal firmando en las dos sociedades, hay un conflicto de interés. De las actividades, si el representante legal, en este caso o en este ejemplo, o algún otro administrador, tiene un interés directo en el mercado, también hay un conflicto de interés. Entonces, si va y firma un contrato, un acuerdo de voluntades con un tercero de una sociedad propia para hacer lo mismo que esta sociedad hace, pues vamos a estar ante un conflicto de interés. Cuando se firman contratos con el cónyuge o con el compañero permanente, que también ocurre mucho. Entonces, en el ejemplo que les daba antes, tenemos el representante legal principal, que es el cónyuge, y el suplente, que es la cónyuge. Entonces, para no ser la misma persona, pues vamos a firmar trocados. Pues también estamos en un conflicto de interés. La lista continúa con los parientes del administrador o su cónyuge hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Eso quiere decir hasta los tíos o hasta los abuelos o hasta los nietos. En ese orden de ideas, cuando estamos firmando estas operaciones, estamos en un conflicto de interés. Las sociedades en las que el administrador o cualquiera de las personas mencionadas detentan la calidad de controlantes. Pasa mucho, sobre todo cuando trabajamos una vez más con tema de vinculados. Venga, que yo soy mi dueño y yo estoy haciendo un contrato conmigo mismo
Pues así tengamos un representante, y ocurre mucho en los ejemplos de precios de transferencia. Si yo tengo mi representante legal en Colombia, pero mi dueño es mi casa matriz en el exterior y esta tiene un representante legal, pues es mi controlante y puede haber un conflicto de interés. Los patrimonios autónomos, mismo comentario en el sentido de quién toma verdaderamente las decisiones, y las personas que ejerzan control en el sentido del artículo, me lo voy a inventar, no lo busquen por favor, 260 del Código de Comercio, que habla de, venga, yo cuando ejerzo control, cuando tengo mayoría en las decisiones o cuando por un contrato o una situación particular, soy el que verdaderamente estoy tomando las decisiones de la sociedad. ¿Qué ocurre o qué podemos hacer? El fin de esta charla no es generar pánico, pero sí es advertir, porque vuelvo, insisto, de la parte de actualidad es relativamente nueva y hay un proceso en el cual pues podemos blindarnos ante esta situación. Ese proceso es primero convocar a la asamblea de accionistas, donde le vamos a decir a la asamblea, venga señora asamblea, usted como máximo órgano de la sociedad me va a autorizar a mí como representante legal para firmar este contrato en cualquiera de las situaciones mencionadas en la diapositiva anterior. En este orden de ideas, pues simplemente, y si es en beneficio de la sociedad, pues la asamblea someterá a votación la decisión, se le concederá al administrador la facultad de firmar y así nos blindaremos en que no vayamos a tener ningún inconveniente futuro. Hay dos temas muy importantes acá. La información que dé el administrador debe ser completa para que la asamblea tome la decisión. Los accionistas, en el caso de estar hablando de una sociedad de capital, o los socios en una de personas, pues serán responsables, y acá le ponen una carga algo excesiva a los accionistas, serán responsables de los posibles perjuicios que esta aprobación le haya causado a la sociedad. Entonces, para el ejemplo, yo tengo un administrador que es el representante legal que quiere que firmemos un contrato con la sociedad de su cónyuge. Después de este contrato nos damos cuenta que fue algo perjudicial para la sociedad y los accionistas lo aprobaron. Eventualmente, si por ejemplo y a través de una orden judicial la sociedad tendrá que responder, podrá también repetir en contra de sus mismos accionistas que fueron quienes autorizaron al representante legal que tenía un conflicto de interés por la obligación, pues o por los perjuicios que pudieron devengarse de esa obligación. Lo otro es que el proceso judicial para obtener, digamos, la resolución de estos actos o la nulidad de lo acontecido será un proceso verbal donde simplemente se pondrá bajo la lupa y bajo prueba, venga, se está firmando esto entre dos personas que están vinculadas, y lo que llama la atención acá principalmente es que estamos hablando de una nulidad absoluta. Lo que quiero decir con una nulidad absoluta es que cualquier persona podrá ir a la esfera o al ámbito de lo judicial y decir, venga, este contrato tiene un problema, tiene un tema de conflicto de interés, lleve las cosas al estado anterior. Y lo que esto podrá lograr es que eventualmente se le cobren los perjuicios por parte de la sociedad al administrador que se le hayan generado a la misma sociedad y a terceras personas. Luego podemos avanzar. Hay una novedad que siento yo es muy importante compartirles acá, porque la ley viene, y como hemos hablado, todo por la misma parte, viene diciendo, ojo con los conflictos de interés son en serio, los administradores tienen que tener cuidado, no pueden tener interés en el mismo mercado, ojo con el factor subjetivo con quien estoy contratando. Pero hay una novedad, y es que hay una obligación del revisor fiscal de reportar estas actividades al máximo órgano social en caso de que las haya percibido. Entonces esta obligación, y como revisores fiscales muchas veces pues tendremos que estar atentos a cuando veamos un contrato, pues eso se saltará a la vista de parte de la sociedad, firmado por dos personas que son exactamente la misma, así sea en representación de
de la sociedad o de dos sociedades distintas, pues tendremos un conflicto de interés y el revisor fiscal tendrá que alzar la mano. Uno, los revisores fiscales por su responsabilidad. Dos, el tema de la sociedad misma. ¿Qué se puede hacer que de pronto me salte un poquito? La autorización por parte del máximo órgano social puede ser una autorización general. Es decir, yo puedo decirle al administrador que siempre que él vaya a hacer negocios con la sociedad X, que es mi vinculado en Hong Kong, pues estará autorizado a hacerlo porque yo como accionista sé que es en beneficio de la sociedad. La idea de esto no es llenarnos de papeles ni de trámites burocráticos, pero sí tener mucho más cuidado con el tema de los conflictos de interés. Hay otras obligaciones sociales que me parecen relevantes que hablemos en este momento por un tema de actualidad, ya que vamos a llegar a marzo y a la época de asambleas donde se aprobarán los estados financieros y donde se revisará la obligatoriedad de las distintas obligaciones legales que tenemos en razón a nuestras características principalmente financieras. Estas son la obligación de tener revisor fiscal. El revisor fiscal puede ser o venir de fuente legal en el sentido de si somos una fundación siempre tendremos que tener un revisor fiscal. El revisor fiscal puede tener un tema estatutario que tenga unos topes distintos a los que se tienen considerados en la ley o simplemente se tendrá que tener para el funcionamiento de la sociedad. Y la razón financiera, que es tener 5.000 salarios mínimos en activos o 3.000 salarios mínimos en ingresos. La segunda característica que podemos tener o estar obligados somos al tema SACRILAFT. Aquí hay que tener en cuenta que hay una norma general para todas las compañías, que es que si la compañía tuvo ingresos o tiene activos superiores a 40.000 salarios mínimos, debe tener y contar con un programa SACRILAFT. Para ciertos sectores especiales como son las firmas de contadores, las firmas de abogados, el tema de los juegos de azar, el tema de los que se dedican a la compra y venta de bienes raíces, pues tendremos un tope mucho o muy inferior que será el tema de medidas mínimas. Las medidas mínimas son como un SACRILAFT chiquito donde nos comprometemos a cumplir con estas indicaciones del gobierno para efectos de prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva. El programa de transparencia y ética empresarial, este tiene dos factores y el segundo me parece muy importante porque muchas veces lo obviamos. El primero es tener activos o ingresos superiores a 30.000 salarios mínimos. Sin embargo, hay un condicionante que es que también tenemos que tener actividades con el sector público e internacionales, operaciones quiero decir, por más de 100 salarios mínimos. Es decir, el tope es muy bajito, llegamos muy fácil, pero si no tenemos esas actividades no estamos obligados a implementar el programa de transparencia y ética empresarial. El punto que sigue es el sistema de protección de datos personales. Aquí me gustaría hacer una aclaración y es: todos los que tratemos datos personales estamos obligados a tener un sistema para tratarlos. Ya que estamos recopilando información del público, nosotros esta información la debemos tratar según un conjunto de reglas donde no estemos divulgando información, en especial información privada o sensible a terceros. Sin embargo, y a partir de los 100.000 VTs, tenemos la obligación de hacer el registro en el Registro Nacional de Base de Datos administrado por la Superintendencia de Comercio, y además de este registro tenemos que hacer la actualización anual antes del 31 de marzo y además tenemos que hacer un reporte frente a las reclamaciones por tratamiento de datos que tenemos en las sociedades en los meses de febrero y agosto. Siguiente, el tema de vigilancia. Hay que tener en cuenta que las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden estar en uno de tres escenarios: o son objeto de inspección, o vigilancia, o control. Las sociedades pueden pasar fácilmente
de la inspección a la vigilancia, o por situaciones propias de la operación, como puede ser un proceso de reestructuración empresarial o una liquidación judicial, o cuando pasamos ciertos topes. Estos topes es increíble, está en VTS 789.390,6, es algo así como 3.700 millones de pesos para el año pasado. Y acá tener muy claro que hay una obligación de información. Yo, si paso de la inspección a la vigilancia, tengo que contarle a la superintendencia de sociedades: venga, señora superintendencia, usted ya me vigila, y además tengo que pagar una contribución para que ayude en su funcionamiento normal y pueda cumplir con sus obligaciones. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias por la atención y feliz almuerzo.